Decimos al ministerio House on the Rock y a los pastores Paul y Efine, y esta experiencia del concierto, Experience. Durante años, todos creyeron que la vida de Cash Luna era el reflejo perfecto de fe, éxito y estabilidad. Pero nadie imaginaba que tras esa imagen impecable, ya se abría una grieta silenciosa. Pequeñas señales, como llamadas interrumpidas y miradas que evitaban la verdad, comenzaron a revelar una sombra inquietante. Lo que parecía rutina escondía un secreto capaz de derrumbarlo todo. Un descubrimiento tan devastador que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué ocurrió realmente detrás de esa fachada perfecta? Lo que al principio parecían simples intuiciones, comenzó a convertirse en una inquietud constante que Cash no podía ignorar. Una sensación pesada que lo acompañaba desde el amanecer hasta el último minuto de la noche, mientras observaba a su esposa moverse con gestos medidos, sonreír con cortesía y responder con frases breves que ya no contenían la calidez de antes. Cada salida repentina, cada reunión inventada, cada perfume desconocido encendía una alarma silenciosa dentro de él, aunque siguiera intentado justificarlo todo con la fe y la confianza que había predicado durante años. Pero esa seguridad comenzó a resquebrajarse el día en que, al buscar una prenda en el armario, encontró aquel recibo cuidadosamente doblado que revelaba una cena en un restaurante elegante, donde jamás había estado con ella. Un detalle mínimo pero devastador que heló su sangre y abrió un abismo que antes solo intuía. Decidió no confrontarla de inmediato. Guardó el papel donde lo había encontrado y se obligó a continuar con su rutina, aunque sus noches se llenaron de insomnio y su mirada empezó a perder firmeza ante la congregación. Sin embargo, la tensión llegó a un punto insoportable. La tarde en que ella anunció una salida rápida, y cuando Cash le preguntó si podía acompañarla, notó un leve titubeo. Apenas un segundo, pero lo suficientemente claro para confirmar su peor temor. Así que cuando ella salió, él la siguió con cautela, conduciendo con el corazón acelerado y la mente inundada de preguntas que nunca pensó hacerse. El trayecto hasta la zona exclusiva donde se detuvo su esposa fue interminable, y desde su coche, vio cómo ella entraba en el lobby de un hotel con una actitud que ya no admitía excusas. Pero lo más devastador ocurrió minutos después, cuando otro vehículo llegó y de él descendió un hombre que Cash conocía demasiado bien. Un amigo cercano, alguien en quien había confiado durante años, y verlo entrar tras los pasos de su esposa fue un golpe directo al alma. Un instante en el que todas las piezas encajaron con brutalidad, dejando claro que ya no había lugar para dudas ni interpretaciones benignas. Permaneció dentro del coche sin moverse, atrapado en un silencio que pesaba más que cualquier grito, observando cómo la verdad se revelaba ante él con una crudeza insoportable, y aunque no lloró ni habló, sintió que una parte de su vida se desprendía para siempre, en ese estacionamiento anónimo. Regresó a casa convertido en un extraño para sí mismo, incapaz de dormir, repasando una y otra vez cada gesto, cada promesa, cada recuerdo que ahora adquiría un matiz doloroso, como si todo hubiera estado marcado desde mucho antes sin que él lo viera. Al amanecer, al mirarse al espejo, reconoció la imagen de un hombre roto, con los ojos hinchados y el espíritu exhausto, y comprendió que algo había cambiado de forma irreversible. Los días siguientes fueron una sucesión de silencios tensos y conversaciones incompletas, hasta que, incapaz de soportar la carga, decidió enfrentar la verdad, esperando a su esposa en el salón con el recibo sobre la mesa. Y cuando ella lo vio y comprendió que ya no había escapatoria, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de sorpresa, sino de resignación, confirmando lo que él ya sabía. Cada palabra que ella pronunció, cada intento de explicar la distancia, la soledad o la búsqueda de algo que no supo pedir, cayó sobre Cash como una piedra más en un pozo sin fondo. Y cuando escuchó el nombre del otro hombre, todo terminó de derrumbarse. No solo por la traición del matrimonio, sino por la herida doble que supone ser traicionado también por un amigo. Esa noche, salió sin rumbo, caminando durante horas por calles casi vacías,
hasta encontrar una iglesia iluminada por la tenue luz de la madrugada, donde se arrodilló sin pedir respuestas, solo fuerzas para no desmoronarse, consciente de que aquello que había comenzado como una grieta silenciosa, ahora se había convertido en una caída profunda cuyo final aún no podía ver, pero que ya sabía inevitable. Una caída que transformaría no solo su vida pública, sino su identidad más íntima. La mañana que siguió a aquella confesión no trajo alivio, sino un silencio denso que parecía adherirse a las paredes de la casa. Un silencio que Cash cargó como si llevara un peso invisible. Caminaba sin rumbo por las habitaciones que antes habían sido testigo de risas, proyectos y complicidad, pero que ahora solo devolvían ecos de una vida que ya no existía. Y mientras intentaba entender en qué punto exacto se había perdido todo, su mente oscilaba entre la incredulidad y la culpa, preguntándose si había sido demasiado confiado, demasiado ausente o demasiado ingenuo, al creer que el amor era suficiente para sostenerlos. Durante días, evitó cualquier conversación definitiva, no por falta de valor, sino porque sabía que escuchar la verdad una vez más podía desgarrarlo aún más profundamente. Pero la distancia entre ellos se volvía insoportable. Una separación silenciosa que crecía aunque compartieran el mismo techo. Hasta que finalmente llegó la conversación final. Una charla sin gritos, sin reproches, marcada por miradas evasivas y lágrimas contenidas, donde ella habló de sentirse sola, perdida, de buscar fuera lo que no supo pedir en casa. Palabras que Cash escuchó con el corazón encogido, sabiendo que ninguna explicación sería suficiente para curar la herida abierta. Esa noche tomó la decisión más difícil, recoger unas pocas pertenencias y salir, no para castigarla ni para escapar, sino porque comprendió que quedarse allí solo prolongaría un dolor que ya lo estaba consumiendo. Así que caminó durante horas bajo el aire frío de la ciudad, tratando de ordenar los pensamientos que se agolpaban sin tregua. Y mientras avanzaba por calles casi desiertas, recordó los inicios de su relación, las ilusiones compartidas y los sueños que ahora parecían tan distantes como si hubieran pertenecido a otra vida. Los días que siguieron fueron una mezcla de rutina mecánica y noches infinitas, donde la fe que siempre lo había sostenido se sentía distinta, no ausente, pero sí debilitada, como si las palabras que antes pronunciaba con convicción ahora resonaran vacías en su interior. Y aunque intentaba mantenerse firme en público, por dentro se desmoronaba lentamente, atrapado entre el dolor de lo ocurrido y la presión de mantener una imagen que ya no le pertenecía. No tardaron en aparecer los rumores, primero tímidos, luego cada vez más insistentes, y finalmente el escándalo que los medios amplificaron sin piedad, distorsionando los hechos, inventando versiones y exponiendo su sufrimiento ante el mundo como si fuera parte de un espectáculo, algo que lo golpeó con más fuerza de la que esperaba. La humillación pública fue un golpe que se sumó al dolor privado, transformando su fragilidad en un blanco fácil para comentarios crueles y miradas que juzgaban sin conocer. Y esa presión hizo que su esposa se marchara definitivamente, dejando la casa vacía, llena de objetos que ahora eran heridas abiertas que recordaban lo perdido. La iglesia, su refugio durante tantos años, también empezó a sentir el impacto. La asistencia disminuyó. Algunos cuestionaron su liderazgo, no por sus decisiones, sino por el simple hecho de que ahora era visto como un hombre vulnerable, alguien que había caído de un pedestal que nunca había pedido subir. Poco a poco, su cuerpo comenzó a pasar factura. El cansancio se volvió permanente, el sueño escaso, la pérdida de peso evidente, y los médicos hablaban de agotamiento, aunque él sabía que su herida era más profunda que cualquiera que pudiera verse desde afuera. En ese aislamiento voluntario, donde prefería evitar llamadas, reuniones y cualquier contacto que pudiera confrontarlo con el juicio ajeno, descubrió un acto inesperadamente terapéutico: escribir. Al principio frases sueltas, luego pensamientos largos que emergían desde el fondo de su dolor. Y en esas páginas volcó su rabia, su tristeza, sus dudas. Pero también comenzó a descubrir algo nuevo, una sinceridad interna que nunca antes había explorado. Al releer sus palabras,
dejó de verse como una figura traicionada y comenzó a reconocerse simplemente como un ser humano frágil, que había vivido más tiempo del que creía escondido detrás de una imagen perfecta. Y esa revelación, aunque dolorosa, le dio un punto de apoyo, un lugar desde el cual comenzar a reconstruirse. La soledad, que al principio era un castigo, se convirtió poco a poco en un espacio de aprendizaje. Y aunque no sabía aún qué camino seguir, intuyó algo esencial: que la caída no era el final, sino el comienzo de una transformación que todavía no lograba comprender del todo, pero que lentamente comenzaba a tomar forma en medio del silencio que antes temía. Cuando el ruido exterior empezó a desvanecerse, quedó algo mucho más difícil de enfrentar: el silencio. Un silencio que no perdonaba, que lo obligaba a mirar de frente todo aquello que había intentado esconder bajo responsabilidades, discursos y apariencia. La casa, casi vacía tras la partida definitiva de su esposa, se convirtió en un espejo cruel que reflejaba no solo su pérdida, sino también su fragilidad. Y cada habitación albergaba un recuerdo que pesaba más que el anterior, recordándole no solo lo que se había roto entre ellos, sino también lo que él mismo había dejado deteriorar con el paso de los años. Las noches se alargaban como un túnel sin salida, interrumpidas por imágenes que regresaban sin permiso. El hotel, la traición doble, las lágrimas contenidas y la sensación insoportable de haber sido ingenuo, incluso cuando su instinto le gritaba la verdad. Y ese insomnio constante empezó a afectar su cuerpo, provocando palpitaciones, pérdida de peso y un cansancio que no desaparecía por más que tratara de descansar. Los médicos hablaban de estrés severo, pero Cash sabía que aquello iba más allá del cuerpo. Era una fractura interna que no se veía, una herida espiritual que lo atravesaba por completo. Y aunque oraba, sus palabras parecían perderse en el aire, transformándose en susurros que no encontraban respuesta. La desconfianza hacia el mundo se hizo más profunda, no solo por la traición sufrida, sino porque incluso las miradas compasivas parecían esconder juicio o curiosidad, y por eso comenzó a evitar llamadas, encuentros, invitaciones, encerrándose en una soledad que al principio le resultaba insoportable, pero que luego se convirtió en un espacio donde podía respirar sin fingir fortaleza. Fue en ese aislamiento que la escritura se transformó en un refugio inesperado, un lugar donde volcaba pensamientos que nunca habría dicho en voz alta, y a medida que llenaba páginas con su dolor, su culpa y sus dudas, comenzó a descubrir algo que no había querido ver, que durante años había vivido sostenido por una imagen que los demás habían construido de él, una imagen fuerte, impecable, sin grietas, y que ahora, al derrumbarse, lo obligaba a mirarse sin filtros, reconociendo su fragilidad sin vergüenza. Esa comprensión, aunque brutal, fue un punto de inflexión porque por primera vez entendió que no tenía que ser perfecto, que podía dudar, fallar, romperse y aún así seguir adelante. La fe que siempre había defendido volvió a él de una manera distinta, menos ruidosa, menos triunfalista, más íntima, nacida no del éxito ni del reconocimiento, sino del suelo mismo donde había caído. Y comenzó a pasar horas leyendo textos que hablaban de corazones quebrados y de esperanza en medio del dolor. Textos que antes citaba como parte de sus sermones, pero que ahora adquirían un significado completamente nuevo, porque ya no hablaban de otros, hablaban de él. Mientras escribía y reflexionaba, empezó a darse cuenta de que el rencor lo mantenía atado al pasado, consumiendo la poca energía que aún conservaba. Y aunque perdonar seguía siendo una idea lejana, casi imposible, comprendió que no hacerlo lo condenaría a vivir en la herida, repitiendo una y otra vez la misma caída sin posibilidad de levantarse. Así, lentamente, casi sin darse cuenta, la soledad dejó de ser castigo y se convirtió en aprendizaje, en un proceso doloroso pero necesario. Y aunque todavía no veía con claridad el camino que se abría delante de él, sentía una transformación silenciosa que empezaba a tomar forma, una especie de paz still débil, pero auténtica, que lo hacía entender que tocar fondo
no siempre significa el fin, sino a veces el único lugar desde el cual se puede volver a empezar. El mundo exterior seguía avanzando, los rumores disminuían, los titulares desaparecían, y en ese espacio que finalmente se abría entre él y la tormenta pública, nació una pregunta nueva, no desde la culpa ni desde la rabia, sino desde la posibilidad. ¿Qué hacer con la vida después de haber perdido todo lo que creías permanente? El fondo al que había caído no fue un punto final, sino un umbral inesperado donde, tras meses de silencio y noches que parecían no tener fin, Cash comenzó a sentir un leve cambio difícil de describir, como una respiración que volvía a su cuerpo después de mucho tiempo. No fue una revelación repentina ni un milagro evidente, sino una decisión silenciosa. No permitir que el dolor definiera para siempre su historia. Aceptar que la herida seguiría allí, pero que no tenía por qué abrirla cada día. Y con ese pensamiento comenzó a salir temprano por la mañana, cuando la ciudad aún dormía y las calles estaban vacías, caminando sin rumbo mientras dejaba que sus pensamientos fluyeran como agua estancada que por fin encontraba salida. Durante esos paseos, no pedía que el pasado desapareciera. Pedía serenidad para aceptar lo que no podía cambiar. Y esa simple petición marcó el inicio de una transformación profunda, porque en la calma del amanecer, lejos del juicio público y del ruido emocional, Cash empezó a redescubrir una versión de sí mismo que había olvidado entre responsabilidades y expectativas ajenas. Poco a poco, personas comenzaron a acercarse a él, no atraídas por la imagen pública que había tenido durante tantos años, sino por su vulnerabilidad palpable, por esa humanidad que ahora se mostraba sin defensas. Y entre quienes buscaban consuelo, estaban también quienes cargaban heridas similares. Individuos rotos por traiciones, pérdidas o soledades profundas, que encontraban en él no a un líder infalible, sino a alguien que hablaba desde el mismo suelo que ellos. Cash los escuchaba con una paciencia que antes no sabía que tenía, sin discursos preparados ni respuestas grandilocuentes, simplemente acompañando en silencio, y ese acto simple comenzó a reconstruir algo dentro de él, porque descubrió que su dolor podía convertirse en puente, en espacio común, en un lenguaje compartido entre quienes sufrían. De esos encuentros íntimos surgieron los primeros momentos en los que volvió a hablar con cierta calma, no desde un púlpito ni bajo los reflectores, sino en grupos pequeños donde sus palabras ya no buscaban inspirar desde la perfección, sino desde la fragilidad. Hablaba del perdón como proceso lento, no como un mandato, y de la reconstrucción como un camino lleno de tropiezos más que de certezas. Su voz, aunque suave, transmitía una verdad que antes no poseía, la verdad de quien ha atravesado el fuego y sigue de pie, aunque marcado. La escritura, que había comenzado como un desahogo íntimo, empezó a tomar forma de testimonio, no para justificar lo ocurrido ni para limpiar su imagen, sino para entender su propia historia, para dejar constancia de que incluso cuando todo se derrumba, aún es posible encontrar sentido en medio del caos. Y ese proceso de poner sus pensamientos en palabras lo ayudó a ver con claridad que la caída no lo había destruido, sino revelado. Con el tiempo, su comunidad comenzó a sanar de manera distinta, no volviendo a él en busca del líder impecable que alguna vez representó, sino del hombre auténtico que ahora se mostraba sin miedo a ser vulnerable. Y esa nueva relación, más honesta y más humana, devolvió a Cash un propósito que creía perdido. Comprendió que su misión ya no estaba en demostrar fortaleza, sino en acompañar el dolor de otros desde la experiencia real. Y ese cambio de enfoque transformó la forma en que veía su propia caída, que dejó de ser un fracaso para convertirse en el camino que lo llevó a una verdad más profunda. El perdón, que tantos meses había parecido un destino imposible, comenzó a tomar forma, no como un acto inmediato, sino como una elección diaria, una decisión de soltar el rencor para no seguir atado al pasado. Y aunque todavía había días oscuros donde los recuerdos volvían sin aviso, ya no lo derrumbaban, porque había aprendido a mirarlos sin miedo.
La herida seguía allí, sí, pero ya no ocupaba el centro de su vida. Era parte de su historia, no su identidad. Y en esa aceptación comenzó a sentir un tipo de paz que nunca había conocido. Una paz que no venía de la victoria ni del reconocimiento, sino de la reconstrucción sincera después de la ruptura. El tiempo, poco a poco, hizo lo que el dolor no había logrado, darle perspectiva. Y cuando Cash ya caminaba con más calma y había aprendido a convivir con sus cicatrices, sin permitir que lo definieran, llegó una carta inesperada. Un sobre sencillo, sin adornos, que contenía apenas unas líneas. Una disculpa sincera sin excusas ni justificaciones. La leyó en silencio, con una serenidad que meses atrás habría sido impensable. Y al terminar, no sintió ni furia ni alivio. Solo una paz tenue que le confirmaba que el perdón había ocurrido mucho antes, sin testigos, en la profundidad de su interior. Aquella noche, al cerrar la carta, comprendió que no había sido salvado del sufrimiento, sino transformado a través de él, que perder lo que consideraba inquebrantable lo había obligado a encontrarse consigo mismo de una forma más honesta que nunca, y ya no se veía como un hombre traicionado, sino como alguien que había aprendido a vivir sin cargar el peso del rencor. Sus días comenzaron a adquirir una luz distinta, no brillante ni espectacular, sino suave. Una luz nacida de la aceptación. Y esa claridad le permitió mirar hacia atrás sin sentirse atrapado en lo ocurrido, porque entendía que, aunque la herida seguía siendo parte de su historia, ya no determinaba su futuro. Siguió escribiendo, no para revivir el pasado, sino para dejar constancia de todo lo que había aprendido, de cómo la vulnerabilidad podía convertirse en un puente y no en una vergüenza, y esas páginas empezaron a tomar forma de mensaje para otros, no como una lección moral, sino como un testimonio sincero sobre la capacidad humana de reconstruirse, incluso cuando todo parece perdido. Su comunidad también comenzó a transformarse. Algunos regresaron atraídos no por el líder impecable que alguna vez admiraron, sino por el hombre auténtico que ahora hablaba desde la experiencia vivida, y otros llegaron por primera vez buscando un espacio donde la fragilidad no fuera motivo de juicio, sino de comprensión. Cash comprendió entonces que su propósito había cambiado para siempre. Ya no estaba allí para enseñar desde la autoridad, sino para acompañar desde la humanidad. Y ese cambio lo llenó de un sentido profundo que nunca antes había experimentado. Había aprendido que la fe también existe en la duda, en el cansancio, en la caída, y que a veces solo después de tocar fondo se puede comprender la fuerza real de levantarse. En más de una ocasión los recuerdos regresaron sin aviso, escenas antiguas, palabras dolorosas, silencios que habían marcado su alma. Pero ya no lo derrumbaban, porque había dejado de luchar contra ellos. Los aceptaba como parte del camino que lo había llevado hasta allí. Descubrió que la verdadera fortaleza no era no caer, sino permitirse sanar a su propio ritmo, sin prisa y sin máscaras, y por eso, cuando se encontraba frente a personas que buscaban consuelo, hablaba con una sinceridad que antes le habría parecido demasiado cruda, recordándoles que nadie es inmune al dolor, pero todos pueden aprender a vivir después de él. Su voz, antes asociada a discursos llenos de convicción, se volvió más íntima, más pausada, más real, y esa autenticidad comenzó a atraer a quienes necesitaban escuchar precisamente eso, que incluso después de la traición más dura, la vida puede recuperar sentido. Un año después, al mirar atrás, comprendió que la caída no había sido una maldición, sino un punto de inflexión, un cierre que abrió un nuevo comienzo, y que cada paso, por más incierto o doloroso que hubiera sido, lo había acercado a una verdad que no habría descubierto de otra manera, que el perdón, más que un acto hacia otros, es una liberación hacia uno mismo, y que la paz llega no cuando la historia se corrige, sino cuando uno aprende a vivir con lo que fue, sin renunciar a lo que puede ser. Con el paso de los meses, la nueva vida de Cash comenzó a asentarse,
no como un retorno a lo que alguna vez fue, sino como un capítulo completamente distinto marcado por una madurez que solo nace después de atravesar un dolor profundo. Cada amanecer traía consigo una calma que antes le resultaba desconocida. Una calma que no ocultaba heridas, sino que las abrazaba como parte inseparable de su historia. Y en esa serenidad, descubrió que la reconstrucción no es un destino, sino un proceso continuo que se vive día tras día. A medida que recuperaba fuerza, su entorno también empezó a transformarse. Personas que lo habían juzgado desde la distancia regresaban tímidamente, y otras, que nunca lo habían conocido, se acercaban atraídas por una versión de él más humana, más cercana, más accesible que la figura pública que alguna vez representó. Y aunque aún quedaban sombras del pasado, ya no eran amenazas, sino recordatorios del camino recorrido. Su comunidad, antes dividida por el escándalo y los rumores, empezó a encontrar en él un punto de unión inesperado, porque Cash ya no hablaba desde el pedestal que muchos le habían impuesto, sino desde la tierra firme donde todos compartían fragilidades y dudas. Así que cada conversación se convirtió en un puente, cada gesto en una forma de sanar colectivamente. Sus escritos, que inicialmente no estaban destinados a ver la luz, comenzaron a circular discretamente entre quienes buscaban consuelo y comprensión, y sin proponérselo, esas páginas se convirtieron en una guía emocional para muchos, un testimonio de que incluso después de la caída más dolorosa, existen caminos nuevos que pueden llevar a una vida más auténtica. Algunos le pedían que volviera a los escenarios grandes, a los auditorios llenos, pero él sabía que ese no era su propósito ahora, porque había descubierto que su voz tenía más fuerza en los espacios pequeños, íntimos, donde podía mirar a las personas a los ojos y hablar sin máscaras ni discursos ensayados. Aún así, había momentos en los que el pasado volvía como una ráfaga, no para herirlo, sino para medir el recorrido de su sanación, y en esos instantes, Cash respiraba hondo y recordaba que había elegido no vivir atrapado en lo que ya no podía cambiar. Su relación con la fe también evolucionó. Ya no era una fe construida sobre certezas externas, sino una fe silenciosa que nacía de la experiencia, una fe que entendía la fragilidad humana sin juzgarla, que aceptaba el dolor sin romantizarlo y que encontraba fuerza en la vulnerabilidad. Un día, durante uno de sus paseos matutinos, se encontró con alguien que lo había seguido durante años y que ahora, con voz temblorosa, le confesó que había atravesado una traición similar y que verlo reconstruirse le había dado esperanza. Y ese encuentro, sencillo pero profundo, confirmó lo que Cash ya intuía, que su historia podía convertirse en un refugio para otros, no por el sufrimiento que había vivido, sino por la manera en que había aprendido a convivir con él. Poco a poco, su entorno fue llenándose de nuevas amistades, nuevas conversaciones y nuevas formas de entender la vida, y aunque su corazón conservaba cicatrices visibles, ya no le dolían como antes, porque había aprendido a mirarlas con compasión. Con el tiempo comprendió que no se trataba de recuperar la vida que había perdido, sino de construir una nueva desde un lugar más honesto, más consciente y más libre. Y en esa construcción descubrió algo que jamás imaginó, que a veces la caída más fuerte puede convertirse en la puerta a una versión más plena de uno mismo. Una noche, mientras revisaba sus escritos, entendió finalmente que la transformación no había sido un accidente, sino una evolución profunda, una invitación a vivir con verdad y sin miedo, y cerró el cuaderno con una paz que llevaba años buscando, sintiendo en su interior que, después de todo, había encontrado un camino más luminoso del que jamás habría imaginado. A pesar del dolor y las cicatrices, la fuerza con la que Cash Luna logró levantarse merece nuestra admiración y cariño. Si su historia te tocó el corazón, déjale un mensaje de apoyo, un like, comparte el video y suscríbete al canal para acompañarlo en su camino de sanación. Tu gesto, por pequeño que parezca, puede significar mucho en este momento de su vida.